Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva este domingo 6 de enero, Día de Reyes. Estamos empezando pues este año 2019 con mucho ánimo, con mucha acción positiva, con mucho deseo de trabajar por Guatemala. Esta patria nuestra que merece que le ofrezcamos lo mejor, que trabajemos juntos todos como buenos ciudadanos, particularmente en este año que tendrá muchos retos en particular. Y muchas de las respuestas dependerán de cómo nosotros contribuyamos con Guatemala. No nos preguntemos qué hacen los otros, hagamos lo que nosotros creamos que es correcto. Para empezar el año vamos a tocar un tema que consideramos de la mayor importancia y es el tema que en este programa hemos tocado siempre con mucho énfasis, que es la educación. Porque consideramos que sin educación es casi imposible que un país salga adelante. Nuestro invitado de hoy, a quien voy a presentar con mucho gusto, es el licenciado José Inocente Moreno Cámbara, viceministro de Calidad Educativa y Diseño. Así es. Creo que lo dije al revés, ¿verdad? Lo dijo al revés, doctor, pero no importa, bueno, se acepta. Viceministro de Diseño y Calidad Educativa. Así es, así es. Muchas gracias, señor viceministro, por estar con nosotros. Ya tuvimos la oportunidad el año pasado, más o menos en estas mismas fechas, de estar platicando con el señor viceministro sobre calidad educativa, porque verdaderamente, como decía a un principio, eso es lo que va a hacer que nos podamos desarrollar. Así es, ¿verdad, señor viceministro? Así es, doctor, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la teleaudiencia. Qué bueno empezar el año con el tema que creo es el mayor impulsor del desarrollo de cualquier sociedad, la educación. Y estamos acá con la mayor de las alegrías, prestos a empezar mañana el ciclo escolar y ojalá este año sea un año en el que no merme el ímpetu y tengamos las fuerzas para terminarlo de la mejor manera posible. Muchas gracias, señores ministros. Nosotros sabemos el esfuerzo que se hace. Hay muchas veces que los guatemaltecos somos muy dados a la crítica, ¿no? Pero pues hemos visto todo lo que hacen ustedes en el ministerio, hemos visto lo que los padres también hacen, porque todos, creo, estamos conscientes de que tenemos que apoyar a nuestros niños. Siempre hay déficit, siempre hay problemas, pero con esa acción y espíritu positivo yo creo que vamos a salir adelante. Así que de entrada, muchas gracias a ustedes en el ministerio, a usted en el viceministerio, al señor ministro, a todas las personas que son parte de la labor educativa en Guatemala, los maestros, pues que al final son quienes están en el puro campo de batalla y son aquellos que tienen que guiar a los niños en su desarrollo. Señor viceministro, Rosca de Reyes hoy domingo, mañana libros de texto. ¿Cómo estamos enfrentando nosotros este inicio del ciclo lectivo? ¿Cuántos niños van a empezar mañana un año más de oportunidad para formarse? Bueno, es un tema interesantísimo empezar el ciclo a tan tempranas fechas. Creo que era una costumbre que no estaba arraigada en la comunidad educativa y como usted dice, el papel protagónico es de todos. Todos jugamos un papel esencial dentro de la educación, seamos padres de familia, docentes o estudiantes. Creo que todos tenemos un papel que puede armonizar que el sistema educativo funcione de mejor manera, siempre y cuando nuestro comportamiento cambie y siempre y cuando estemos convencidos que la educación es, si no la mejor, una de las más valiosas herramientas para poder utilizar todas las otras que tengamos en nuestras manos de mejor manera. Empiezan alrededor de 3 millones de niños en el sector público, poco a poco se irá sumando el sector privado, rayamos los 4 millones, a veces lo pasamos, pero estamos emocionados de que hemos logrado mantener una cobertura estable, recibimos una gestión que venía con cobertura en caída, la detuvimos, empezó el alza y hemos estabilizado el alza, de poco en poco, como usted muy bien lo dice en sus programas, porque las acciones sustentables y sostenibles se dan de poco en poco. Esos brincos estadísticos a veces son solo picos. Pero estamos muy emocionados porque es un ciclo escolar con muchísimas aventuras en todo sentido. Un calendario escolar que empieza el 7 de enero, termina el 25 de octubre, cargado de actividades que son, digamos, herramientas pedagógicas muy buenas, semanas culturales de arte, de ciencia, de tecnología, de matemática, del deporte,
ferias científicas que viene también las Olimpiadas de Matemática de primaria, que es primera vez que se va a hacer a nivel nacional, cosas que fortalecen la presencia del estudiante en el sistema educativo y que fortalecen al sistema educativo como el mejor vehículo de desarrollo para el país. Pues muchísimas gracias, señor viceministro. Obviamente reto, ¿no? Porque la educación es un reto para el futuro. Y yo creo que nosotros tenemos que visualizarlo como un proyecto de nación. Y como nación, todos los guatemaltecos. No decimos, mire el gobierno, mire por allá, sino que yo creo que todos tenemos que involucrarnos en un esfuerzo único para salir adelante. Yo creo que eso es verdaderamente clave. Se lee y se sabe que nosotros como padres hacemos todo esfuerzo posible porque nuestros hijos tengan una buena educación. Obviamente, cuando empieza el ciclo lectivo, señor viceministro, empieza la preocupación. Así es. Los costos, los útiles, todo lo que implica pues esa carga económica del primer momento. Pero entiendo también que hay una política del ministerio que está dirigida a que esos costos sean los correctos, a que se cobre lo que debe de cobrarse y que se cobre en una forma reglamentaria. ¿Nos puede contar un poco de esto? Claro, ha habido una iniciativa desde el principio de la gestión en donde nos unimos con DIACO, con SAT, con el Ministerio de Trabajo, con la Procuraduría de los Derechos Humanos, para hacer un trabajo interinstitucional que nos permita hacer lo que se puede hacer, según lo reconoce la ley educativa, en cualquier ámbito, en el público o en el privado. Y detectamos que muchas veces habían cobros indebidos en ambos sistemas y esto lo que pretende es regular qué se puede y qué no se puede cobrar dentro del sistema educativo, que es importante que los padres de familia lo sepan. La ley reconoce 3 servicios en el sistema educativo: el servicio curricular, el extracurricular y el adicional. Por estos últimos 2, el extracurricular y el adicional, tendrían que darme, si se dan los servicios, factura. No existe exención sobre ellos. Claro. Y sobre el servicio curricular, ese sí está avalado por una exención tributaria que reconoce la propia SAT. Son delicadezas que tenemos que conocer para no infringir ninguna norma. Es muy probable que por desconocimiento la infringamos, pero hay que recordar que la propia ley del organismo judicial dice que el desconocimiento de la ley no es motivo de infracción de la misma. Entonces, entre más demos a conocer todo esto, más viable va a ser el sistema de cobro dentro del sistema educativo. Vale la pena hacer mención que no lo hacemos de manera punitiva desde los primeros meses. Los primeros meses es de manera preventiva. Visitamos algunos centros escogidos al azar y verificamos todo. En lo laboral, por ejemplo, que los contratos de los maestros estén acordes a la legislación. La DIACO verifica que haya un contrato de servicios educativos reconocido por ellos. Nosotros verificamos qué montos autorizamos, si se está cobrando lo que se autorizó, qué carreras autorizamos, si son las carreras que autorizamos, y algunos otros detalles que tienen que ver con el giro escolar. Digamos, la SAT llegará a verificar que las exenciones de IVA que tiene derecho una institución educativa se usen de la mejor manera posible en beneficio del sistema educativo. Pero nunca hemos llegado en primera instancia a sancionar. Siempre llegamos a informar, a verificar y a aconsejar. Ese es el plan Educa que lanzamos recién, la semana que está terminando, y creo que va a tener un buen resultado. Mire, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque obviamente, pues como decíamos hace un momento, los padres hacen todo esfuerzo, pero también es justo que las instituciones educativas privadas, en este caso, que es donde se origina la mayor parte de estos costos, sean muy conscientes, sean muy responsables. Exacto. Cobrar lo que corresponde, cuando corresponde, ¿no? Porque no pasarse, seguir las normas, seguir todos los costos. Por ejemplo, un padre de familia, ¿cómo puede saber un padre de familia el costo que está autorizado? ¿En dónde lo pregunta? ¿En el colegio? ¿El colegio tiene la obligación de publicarlo? ¿O cómo hace el padre para saber que le están cobrando lo correcto? A partir del año pasado se emitió una normativa en donde los colegios deben tener lo que denominamos murales de información. Es un mural en donde tienen a la vista qué carrera fue autorizada,
y cuánto tienen permitido cobrar por esa carrera, así como el monto de inscripción de esa carrera. Y también deben publicar si cobran bus, cuánto cobran por el bus, y si prestan otro tipo de servicio, cuánto cobran por esos servicios. Repito, estos servicios últimos que mencioné deben ser facturados. Y son opcionales, es decir, una persona puede o no tomarlo, no son obligatorios. No son obligatorios. Es algo que DIACO vigila mucho, el derecho de elección del padre de familia a la prestación de ciertos servicios. Por ejemplo, el uniforme. El uniforme que está, consabido en el contrato de servicios educativos que yo firmo, pues no pueden obligarme a comprar el uniforme en un determinado lugar. Solo pueden decirme que por norma del colegio yo acepté usar un uniforme, pero que puedo comprar la tela o los insumos en algún otro lugar. Los útiles escolares, por ejemplo, tampoco pueden obligarme a comprarlos en un determinado lugar o en la institución. Debe hacerse el libre derecho de la elección y el padre de familia puede ir a las librerías que considere pertinentes para conseguir el mejor precio. Claro, obviamente la idea, por ejemplo, que los centros tuvieran esos libros disponibles sería excelente porque facilita al padre de familia no andar de un punto para otro, siempre que mantengan el costo dentro de lo razonable, ¿no? Exacto. Que no se exceda, porque eso es lo que obviamente lastima a los padres, ¿no? Exacto. Usted decía hace un momento que, por ejemplo, el uso del uniforme es algo que el padre acepta, pero ¿eso es opcional también o es una adhesión de un contrato, de algo? Porque alguien puede decir, mire, yo no quiero pagarle uniforme a mi hijo. ¿Cómo funciona eso? Digamos, si yo llego a alguna institución privada de educación y me adhiero a través del contrato de servicios educativos, tácitamente estoy aceptando que voy a utilizar el uniforme. Entonces, va dentro de las normas de aceptación porque se vuelve un identificativo de la institución educativa. Que conste que el uniforme tiene muchísimas bonanzas. Eso todos lo reconocemos, sobre todo los que lo usamos alguna vez. Ahorra a los padres de familia gastos en ropa, no hay discriminación porque estoy a la moda o no estoy a la moda. Tiene muchas bonanzas si es bien utilizado. Lo que yo no puedo hacer es obligar a alguien a comprar el uniforme en un determinado lugar. Y hay algunas regulaciones en las que si la persona usa algún traje típico de las regiones y está en un colegio, le es permitido utilizarlo en lugar del uniforme por respeto a la interculturalidad que representa. El gran reto numérico, estadísticamente, va a estar en el lado de la educación pública, porque es donde va a haber el mayor número de estudiantes. Así es. ¿Cómo está el ministerio preparado para estos 3 millones de niños que van a llegar en cuanto a instalaciones físicas, en cuanto a profesores? ¿Cuál es la situación actual, señor ministro? Se hizo un análisis de que le denominamos de demanda educativa para que las direcciones departamentales nos dijeran en dónde necesitan profesores o maestros y cuántos tienen. Esto nos permitió tener una radiografía de la realidad del magisterio en el interior de la República. También se empezó el programa de remozamiento de las escuelas, que se denomina el 5º programa. Se empezó el año pasado, que terminó. Se empezó el año recién terminado, el 2018. Se remozaron 3.200 y pico de escuelas, con una inversión de casi 170 millones de quetzales. Este año vamos por otras 4.000 escuelas, con la bonanza que a partir de ahora va a haber un programa coherente de mantenimiento. Es decir, sabremos, esta escuela se pintó en este año, ¿qué le toca dentro de 2 años? El techo de esta escuela se cambió este año, ¿qué toca hacer dentro de 4 años? Algo racional que no existía. Y hemos estado preparando mucho la infraestructura para el sistema de alimentación escolar, que es la otra fortaleza del inicio del ciclo escolar. Me gustaría que nos ampliara sobre el tema de la alimentación escolar. Antes de empezar el programa lo estuvimos platicando con el señor viceministro y es sumamente interesante porque obviamente los niños necesitan tener una nutrición lo más adecuada posible. Pero cuéntenos porque me pareció muy interesante lo que se está haciendo. El sistema de alimentación escolar, a mí me emociona mucho hablar de eso porque ha sido un trabajo arduo. Desde que entramos a la gestión se empezó a trabajar de muy buena manera, he de reconocerlo, con el Congreso de la República en una ley que volviera la refacción escolar todo un sistema de alimentación escolar. Y entonces se logra una ley
que sale a finales del 2017. El reglamento se termina en el 2018, en donde el primer gran cambio es económico. Se daba en promedio unos 58 de quetzal por alumno y en el 2018 se entregaron 3 quetzales por cada alumno de primaria y preprimaria. Claro. Una masa de más o menos 2 millones y medio de niños recibieron ya 3 quetzales en alimentación escolar. Para el 2019 la noticia es mucho más porque es de 4 quetzales por cada uno de los niños. Esa es la bonanza económica. Ahora, bonanzas culturales y educativas. La cultural es que el sistema cuida mucho la pertinencia de la alimentación desde el punto de vista cultural. Es decir, el niño va a comer lo que está acostumbrado a comer y será una organización de padres de familia la que decide qué come, en base a unos menús que el ministerio ha emitido en colaboración con el MAGA y con el Ministerio de Salud, hechos y elaborados por nutricionistas que saben qué carga nutricional debe de tener cada uno de los jovencitos. Pero en Petén no comen lo mismo que en Escuintla. Entonces los menús están regionalizados para que los papás puedan escoger. Esa es la bonanza de la pertinencia cultural. Ahora, ¿qué bonanza económica tiene desde el punto de vista de la economía nacional? La ley establece que debe comprársele no menos del 50% de los insumos a la agricultura familiar. Esto con la idea de reactivar a todos aquellos pequeños agricultores que tengan un mercado fijo en donde vender sus cosas y que la economía local se revitalice. Claro. Esta ley es un pretexto social precioso para hacer del sistema educativo una herramienta social y económica proactiva. Pero lo que usted dice es cierto, el mayor beneficiado con esta ley es el niño y el jovencito. Ellos van a comer por primera vez una alimentación perfectamente establecida, nutritiva y muy bien ponderada en nutrientes. Muy balanceada. Muy balanceada en su carga de carbohidratos, proteínas y minerales, muy bien estipulada para cada uno de los segmentos, que lo que pretende es recapturar a todos aquellos niños que abandonaron el sistema escolar con un pretexto precioso, que puedan comer al menos un tiempo de comida de la mejor forma posible. Parece excelente. El año pasado tuvimos un programa sobre ello. Fuimos a visitar un área en la cual la Organización de Padres de Familia lo hace, porque a mí me parece muy importante resaltar el hecho que son los padres de familia los que se encargan de la compra, los que se encargan de incluso de la preparación del alimento y la selección. Eso yo creo que es clave, porque también los involucra a ellos realmente en la operación y estar con sus hijos. Creo que es de lo más importante. Usted me ha hablado un poco también de incluso desarrollar plan de huertos escolares. Sí, es cierto. Digamos, dentro de los programas accesorios al programa de alimentación escolar, han aparecido programas pilotos en donde en las escuelas se hacen huertos escolares pedagógicos. Le denominamos así porque el niño aprende cómo se hace un huerto, ¿sí? Y eso revitaliza, obviamente, su actividad económica cuando sea adulto. Pero además los huertos tienen una función pedagógica. Hemos encontrado huertos donde han sembrado las hortalizas, por ejemplo, en forma de los símbolos matemáticos, para afianzar el conocimiento matemático. A veces lo hacen los chiquititos y lo hacen con las vocales, para afianzar las vocales dentro. Es la idea es que esta parte del huerto se convierta en un sistema de aprendizaje en doble vía. Lo que yo debo y puedo comer versus lo que yo debo y puedo aprender. Y nos ha funcionado de una manera muy buena porque se han sumado otros actores. Hay padres que son especialistas en siembras que llegan a asesorar el huerto. Hay maestros que dentro de sus materias abordan los nutrientes de la tierra en esos huertos. Y el alumno se siente completamente revitalizado dentro del sistema educativo porque hace una actividad fuera del aula que también le enseña, que es una cosa colateral que debemos aprender a usar, el entorno. Por eso mencionaba yo que esto se vuelve un proyecto de nación, y la nación somos todos los guatemaltecos. Entonces involucrar a la comunidad, los padres, etcétera, yo creo que es fundamental porque tenemos que tener claridad que la educación es lo cual nos va a sacar adelante. Uno de los grandes señalamientos, señor viceministro, ha sido siempre
Nosotros hablamos de excelencia educativa, se recuerda, Así es. el año pasado, pero siempre los resultados como que no llegan a alcanzar lo que queremos. Se señalan muchas deficiencias en matemáticas, en lectura. ¿Cómo visualiza usted el futuro de mejorar esa calidad educativa? Obviamente el maestro es fundamental porque el maestro al final es quien está con el niño. ¿Y cómo desarrollar una mejor calidad de educación y capacitar a los maestros? Uno de los problemas que sucede con el término de calidad educativa es que es un término multidimensional, abarca muchas dimensiones: el alumno, el entorno, el currículum, los procesos y los resultados. Y esas dimensiones responden a una realidad social, política y cultural. Es decir, la sociedad dinámica, el concepto de calidad educativa debiera de ser dinámico. Si el sistema político se vuelve muy dinámico, también el sistema de calidad educativa, y no digamos la parte cultural. Pero lo grandioso aquí es que esas 5 dimensiones están articuladas por el docente y los directores de las instituciones educativas, que son protagonistas del propio concepto de. Entonces, ver cambios tan rápidos en el concepto de calidad educativa no es posible, porque los cambios deben darse en todas las dimensiones y en conjunto van a potenciar un cambio real. Puede haber mejoras en los procesos, pero si no hay mejora en el entorno, no va a haber un cambio en la realidad. Lo que nosotros hemos estado tratando de hacer es a jugar un poco como se jugaba Monopoly o Gran Banco antes. Yo pongo una casita en un lugar, pero antes de poner otra ahí, pongo otra casita en la otra casilla de ese lote de propiedades. Y hemos estado llenando de buenos elementos cada una de las dimensiones. Es obvio que esto va a verse si los programas se mantienen. Uno de los grandes retos de la gestión es procurar dejar arraigados todos los buenos programas, de manera que la gestión que nos sustituya, no sé quiénes puedan ser, les deseamos desde ya el mejor de los éxitos, pero que la que nos sustituya pueda seguir promoviendo estos programas con una visión, como usted lo dice, de nación. Y a largo plazo. Y a largo plazo. El cambio educativo no puede ser inmediato. Claro. Ya se lograron cosas. Por ejemplo, le comento que ya en 13 departamentos hay un Consejo Nacional de Padres de Familia. Excelente. En febrero lo tenemos ya en los 22 departamentos. El padre está retornando a la actividad educativa a hacerse responsable de algunas cosas que son importantes para su hijo. El acompañamiento, el preguntarle qué aprendió en las tardes, el acompañarlo en sus tareas, en sus investigaciones, en fortalecer su autoestima, en solo tener presencia en algunas actividades ya es una ganancia. Entonces, estas cosas no pueden abandonarse. Yo creo que el cambio se va a ver, primero Dios, lo podamos ver todos en algunos años. En cuanto a los resultados, pues se ha ido escalando. Vamos a entregar resultados en los próximos días de enero de las evaluaciones de los graduandos del año pasado. Estoy sumamente feliz porque mi área, que es la matemática, tuvo un incremento histórico que nunca se había tenido. Subimos el equivalente a los incrementos de 4 años de otras ocasiones, y aunque todavía nos falta muchísimo, se dio la muestra de que si todos cambiamos positivamente, el sistema responde. Claro. Y esto es una conjunción de elementos, como usted lo menciona. Por ejemplo, la parte de capacitación de maestros. ¿Cómo la tienen visualizada? Usted me contaba que incluso pensaban hacer actividades mensuales, el sistema de los asesores que llegan a las clases a verlas. Exacto. Digamos, para fortalecer la parte de la capacitación, se echa a andar como un aliado estratégico el SINAE, el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo. Un sistema, tal y como lo dice, no son personas, es un sistema perfectamente articulado que tiene dentro de sus protagonistas más novedosos el acompañamiento pedagógico. Hay profesionales ya en 68 municipios, esperamos dejarlos en todos los municipios de la República, que están yendo a las aulas de primaria a escuchar al maestro. Le oyen dar su clase, le dicen en su realimentación: tus bondades son estas, tus ventanas de oportunidad son estas, vamos a trabajar en fortalecerlas y en mejorarlas. Eso hace crecer la necesidad de la constante actualización del maestro. Un hecho histórico que no podemos negar es el siguiente: desde que el primer hombre escribe algo en algún lugar,
hasta 1950, el conocimiento creció X veces. Pero de 1950 al 2008, no estoy diciendo 2018, 2008, creció 5 veces X. Imagínese. Y la información creció 25 veces X. Es decir, tenemos jovencitos muy bien informados, pero no quiere decir que tengan más conocimiento. Claro. Yo debo preparar el sistema educativo y principalmente al maestro para que responda a ese constante cambio. Y por eso hay que capacitar constantemente al docente. Mire, este programa con usted, señor viceministro, es de aquellos que nosotros no quisiéramos que terminaran, porque es tan interesante el tema, su conocimiento es tan amplio, desafortunadamente ya estamos cerca. ¿Cuál sería el principal reto o mensaje que usted quisiera dejarle a los guatemaltecos el día de hoy? Que de la educación somos responsables todos. Y que mientras más me empodere yo en cualquier papel que juegue en Guatemala, funcionario, ciudadano, padre, tío, abuelo, estudiante, quien sea, tengo una responsabilidad con el sistema educativo. Soy yo el que debo decirle a ese jovencito que está estudiando que la educación cambió mi vida y que no logré las cosas por suerte. Soy yo el que debo convencer al jovencito de que la forma de mejor aceleración para conseguir sus sueños es la educación. No es la garantía de nada, claro, pero es el mejor vehículo para lograrlos. Si todos nos empoderamos del sistema educativo y todos hacemos que esto se vuelva un programa de nación, como usted muy bien lo dice, estoy seguro que la historia de Guatemala en 5 años va a ser distinta. Pero no podemos seguir delegando responsabilidades. Y qué bueno que se están dando esos pasos en el área educativa, en el área de capacitación de maestros, en el área de la nutrición de los jóvenes, incluso en el área de tener visiones a largo plazo. Yo de veras lo felicito por esto. Este programa está abierto cuando ustedes quieran venir acá, señor viceministro, ampliar el tema, por favor, bienvenido. Yo solo quisiera aprovecharle para hacer entrega de un pequeño pin de estos de acción positiva. Muchas gracias. Para que usted lo vamos a usar y a lucir con mucho orgullo. Cuando lo considere conveniente. Gracias. Y felicitaciones a ustedes por esta buena labor que hacen de concientizar a la población que si no cambiamos de comportamiento no va a cambiar nada. Muchísimas gracias, señor viceministro. Pues estamos en esta lucha. Gracias a ustedes por estar de nuevo empezando este año 2019 juntos. Año complicado, como decíamos al principio, pero dentro de la complicación tenemos que tener el rumbo claro, que la educación, la salud, la infraestructura van a ser esos cambios que realmente nos van a sacar adelante. De repente los elegidos son temporales, pero la nación sigue adelante para siempre. Y la educación va a ser siempre el cimiento fundamental. Señor viceministro, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes que nos han acompañado hoy. Bueno, pues feliz Día de Reyes en lo que queda. A los jóvenes que hoy están a punto de empezar mañana el nuevo ciclo lectivo, los estimulamos a que le entren con toda la gana, que le entren con toda la fuerza, como somos los guatemaltecos, para su propia satisfacción, la satisfacción de sus padres y sobre todo por el bien de nuestro querido país. Muy buenas noches, nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Muchas gracias.